Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Saludos, les habla la CPA Cintia Rijo, presidenta del Colegio de CPA, y le doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro Martes de Números. Hoy estoy muy emocionada porque me acompaña en el estudio un colega a quien respeto, admiro y le tengo gran aprecio, y quien nos estará hablando de su vida más allá de la profesión de contador público autorizado. Antes de continuar, los invitamos a compartir este episodio y los anteriores con las personas con discapacidad auditiva y con aquellos que no hablan el español. Ellos también pueden disfrutar de esta interesantísima conversación utilizando la opción de subtítulos. Nuestro invitado de hoy cuenta con sobre 40 años de experiencia en la contabilidad pública. Comenzó su carrera profesional en Deloitte & Touche. Tuvo el honor de trabajar junto a nuestro expresidente y fundador del Colegio de CPA, el CPA Rafael Pagán del Toro, que en paz descanse. Y actualmente se desempeña como presidente de la firma RRT, antes conocidas como Rodríguez Rivera y Toro. Fue presidente del capítulo de Mayagüez del Colegio de CPA en varias ocasiones y miembro de nuestra junta de directores de nuestra institución. El pasado mes de agosto, el capítulo de Mayagüez le dedicó su asamblea anual por su extraordinaria trayectoria profesional. Aunque ya muchos deben saber de quién hablo, quisiera que él mismo se presentara con las siguientes preguntas rápidas. Nombre completo. José Toro Mercado. Apodo. Arnold, me dice mi esposo. Arnold. Lugar de nacimiento. Lajas. Universidad a la que asististe. Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, mejor conocido como el Colegio de Mayagüez, que es lo que es más bonito que se diga. ¿Desde cuándo eres CPA? Soy CPA exactamente desde el 1981. ¿Cuál es tu mayor pasión? Ahora mis nietas. Ay. Mis nietas, que es lo más que me gusta, pero también tengo la pasión por mi profesión, que me gusta mucho. Es algo extraordinario que me lo disfruto todos los días. Bienvenido, José, a nuestro podcast. Uy, y pues gracias, desde Mayagüez con cariño. Así mismo es. Como mencioné en la introducción, hoy queremos conocerte más allá de la profesión y nos dijiste que naciste en Lajas. ¿Qué recuerdas de tu niñez, José? Bueno, como todo hijo de familia de servidores públicos, pues lo más que me recuerdo de mi niñez es que vivíamos en el campo. En el campo uno disfruta más que en el pueblo, vamos a decirlo así, porque los que somos de campo, pues tenemos mucha facilidad para el esparcimiento y el disfrute de los deportes y la búsqueda de la fruta y de hacer maldades y estas cosas y de compartir con los vecinos. Así mismo, eso mismo precisamente hablaba yo hoy con una compañera también, que nos criábamos más fuera de la casa que dentro de la casa y uno jugaba deportes y corría, no sé si te llegaste a tirar por tiriwibi. Bueno, nosotros desde tirarnos hasta con piedras o mango o buscar huevos de gallinas en la finca, en los cañaverales. Éramos traviesos, trepar árboles. Y lo hacíamos, fíjate que era un compartimiento que era multisexual, vamos a decirlo así. Eran las muchachas y los muchachos, todos en la inocencia de los niños. Hacíamos juegos, hacíamos de todo. La verdad que era un disfrute sano. Era un disfrute sano. Y eso, pues, incidió en la forma de ser uno también. Tú sabes que eso es parte de lo que uno lleva dentro de su corazón y de su conocimiento, además de que vengo de un pueblo pequeño. Sí, de un pueblo extremadamente pequeño, mayormente agrícola.
¿Alguna anécdota particular de la niñez o de la juventud que pienses que te haya marcado, que haya definido quién es José Toro hoy? Bueno, fíjate, siempre quise ser deportista, pero papito Dios no me dio ni la altura ni el volumen para ser deportista. Y me recuerdo que en mi inicio, pues empecé a hacer deportes, pero siempre era el último en llegar o el último en competir. Así que no fue muy divino la experiencia hasta que me rompí un brazo haciendo deporte y ahí dije, bueno, yo creo que debo buscar algo más que entretenerme, que no sea tanto los deportes. Pero siempre me gustaron mucho los deportes. Y lo practicaba más como diversión, más que como... ¿Alguno particular? Bueno, me gustaba el baloncesto mucho y el deporte del karate. Practicaba también, o sea, practicaba, pero como te dije, no era el más habilidoso en la experiencia y así que quizás por eso también busqué una profesión que no fuese tanto física, sino un poco más en lo que yo entendía que podía desarrollarme más. Qué bien. Estudiaste en el recinto universitario de Mayagüez, como dijiste, en el colegio, así es que eres sangre verde de corazón. Completamente. No creo, cuando me hacen transfusión, lo primero que digo, O positivo, color verde, por favor. Muy bien. Te pregunto, ¿por qué decidiste estudiar allí? ¿Cómo fueron esos años universitarios? El decidir estudiar, la verdad que en el colegio de Mayagüez es por una necesidad. Vamos a decirlo. Mis padres siempre, mi madre y mi padre siempre nos inculcaron, que de hecho, aunque están en la gloria Pellín Toro y José Mercado, para no dejarla, nos inculcaron que debíamos estudiar. Pero lo único que había viable para aquel entonces era que tú tuvieras o una beca o una universidad económica. Y más económica que el colegio de Mayagüez no lo había. Así que, sin vehículo, todos los días iba al colegio. ¿Cómo lo hacía? Bueno, yo vivo en la salida del pueblo. Y en la salida del pueblo, todo el mundo tiene que salir para Mayagüez. O sea, vivo en el campo, o sea, que en la carretera. Y había una asociación famosísima en Laja que se llamaba APLUCAN, que es Asociación de Poneros Lajeños Unidos del Colegio de Agricultura de Arte Mecánica. Y si usted escribe eso, dice APLUCAN, los mismos compañeros que tenían carro le daban transporte a los que no tenían carro. O sea que desde allá existe el Uber. Existía el Uber gratuito, vamos a decirlo así. Y eran los que hoy somos amigos profesionales. Antes éramos poneros lajeños. Qué bien. Y entonces había un sitio específico en el municipio de Laja, que es exactamente cerca de la alcaldía, donde todos los que querían pon, pues, esa era la parada oficial. Esa era la parada oficial. Y de ahí tenían o llegada o salida. Entiendo. Qué bien, interesante. Así es que, ¿verdad? Llegas a Mayagüez y supongo yo que también la cercanía era la universidad más cerca. El factor principal era el económico. Me acuerdo que mi papá, que los dos eran trabajadores, servidores públicos. Y cuando tú dices servidor público, sabes que el ingreso no era como para uno darse lujo. Pues no teníamos vehículos, éramos poneros oficiales o profesionales. Y me acuerdo que mi papá me daba 75 centavos para el almuerzo. Mira para allá. Y con eso me tenía para el día. O si tenía que extender el colegio por la tarde o la noche, pues eso tenía. Pero no había chavos para pagar el cajo. Así que fue una necesidad. Y de ahí, pues, el que uno tiene que entender que el sacrificio es parte del éxito. O es el componente del éxito, vamos a decirlo así. No hay un éxito que venga por rifa ni por gratificación. Así mismo es. Qué bien. Y de eso vamos a hablar un poquito más. Claro. ¿Cómo surge la inquietud o la decisión de haber estudiado contabilidad y eventualmente haberte hecho CPA? Le echo la culpa a mi cuñado. Yo estudiaba ciencias políticas. ¿Querías estudiar Derecho? Quería estudiar Derecho. Fíjate, mis primeros intereses en Derecho. Entonces, estudiando el bachillerato en ciencias políticas, mi cuñado un día se reúne conmigo y me dice, mira, tú eres un tonto, chico. ¿Para qué estudiar leyes? Si tú puedes estudiar contabilidad y le vas a sacar mucho más provecho. Él fue después es profesor universitario. Y le dije, pues déjame intentarlo. Y me moví como quiera. Podía entrar a la escuela de Derecho teniendo un bachillerato en contabilidad. Entré en contabilidad. Me fue excelentemente bien, excepto la primera clase de contabilidad, porque para mí fue aquello de los débitos y los créditos. No entendía por dónde entraba eso, ¿verdad? Pero después le fui cogiendo el gusto y verdaderamente pude lograr el entendimiento y pasarlo. Y cuando
termino el bachillerato, me dice, le digo, cogí el examen de leyes y cogí y apliqué para la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Católica y para la Interamericana. Ujú, Y me llamaron en ese periodo para Deloitte. Fueron a ujú. Mayagüez, fueron a entrevistas, yo fui uno de los seleccionados y me llamaron para entrevista oficial en Ponce. Y tenía sobre mis manos escoger entre derecho o trabajar. Y como te Ujú, dije, de padres trabajadores, ujú. Del el, palo de el China solo da presupuesto, China. el Sí. presupuesto no da tanto para estudiar una Ok. segunda carrera. Y entonces ahí yo dije, pues vamos a hacer algo. Trabajo en contabilidad y después me decido si quiero estudiar leyes. Y ahí fue Ok. donde vine, en que empecé en Deloitte and Touche en Ok. Ponce. Tuve casi 3 años en Ponce, viajando todos los días de Lajas a Ponce, aún estando casado. Wow. Salía a las 6 de la madrugada, llegaba a las 11 de la noche, porque sabrás que las firmas americanas, después que Ujú, terminas con un trabajo, viene el próximo, que ese es parte de los problemas generacionales de ahora, de por qué los ujú. estudiantes no quieren ir hacia las carreras que tienen que dedicarle tiempo. Y Sí. ahí comencé, prácticamente en Deloitte, hasta que me moví. Me llamaron de Rafael Pagán del Toro en el año 1979 Ok. a una segunda entrevista. Ya había ido a una primera, pero no acordamos precio adecuado para ambas partes. Ujú, Hasta que el que es mi ex socio, Nelson Rodríguez, me dice, ujú. yo te voy a pagar lo que tú pidas y no sigas diciendo más nada. Y vente con nosotros. Y comencé en Qué el bien. 79, septiembre 26 de 79, habiendo pasado 2 partes del examen. Mira para allá. Qué Ya. bien. En ese proceso, ¿consideras o puedes identificar quién fue o fueron tus mentores? Bueno, yo te diría que el mentor espiritual mío fue mi fe en Papito Dios, ¿verdad? Es el que Excelente. empuja, aún en las circunstancias más difíciles, cuando veíamos que mi hermana estudiaba farmacia, mi hermana Ujú, estudiaba ingeniería en el Colegio de Mayagüez, todos terminaron. Pero esa carga de nuestros padres, pues el primero que tú tienes que decir, Papito Dios, primero dame la fuerza y dame la ujú. oportunidad que pueda terminar. Sí, Segundo, tengo que agradecer mucho a mis padres, ¿sabes? Ese empuje de nuestros padres que no perdían la fe de que teníamos la inteligencia y que teníamos que dar la parte que solamente podemos dar nosotros, que es el sacrificio. así es. O sea, ya eso está, y el sacrificio de ellos. Esos son mis Ujú, mentores desde el punto de vista familiar. claro. Tengo que decirte que tuve mucha ayuda de mi esposa, apoyo, primero novia y después esposa, porque yo trabajé primero antes de casarme. Fueron años felices también, no fueron tan malos. Deja que te cojan hoy. Y entonces, pues, de ahí sí tengo que agradecerle a mi socio Nelson Rodríguez, que fue el que me trajo a la firma. Qué Y bien. me dijo, vamos a pelear, pero siempre mantente que vas a llegar. Y puse mi fe en eso y siempre empujé y empujé y empujé, empujé. Como, vuelvo al mismo principio, cuando tú no tienes nada, Ujú, algo que logres es un montón. sí, Y te entiendo. entonces, este, trabajé y me dediqué. Y te puedo decir que tuve muchas ayudas de los amigos, de mis hermanos, de mi hermano Ujú, Sonia y Pedro Zoilo, pues tú sabes, fueron, digo, como mami decía, uno se gradúa, empuja al próximo. así es. El Pay it otro se forward. gradúa, empuja al anterior. Sí, Y mami siempre decía que entre todos tenemos que ayudarnos. Pues, oye, la así ventaja es. mía fue que yo fui el último. Yo Ah. iba en el coche de atrás, en el tren, yo iba en el coche de atrás. Ah, qué bien. Pero parte de ello, y como te O dije, sea, eres el menor de cuántos hermanos. tengo 2 hermanos más. Ok, Una es farmacéutica, Sonia, ok. y Pedro Zoilo, que es retirado, ya es ingeniero retirado. Qué bien. Trabajó en Mayagüez, en Y Bristol. eran cercanos, eran Nosotros somos unidos. bien cercanos, sí, Sí, nos mantenemos unidos. qué Estamos, bien. cuando éramos jóvenes peleamos, ahora cuando somos viejos, pues nos adoramos. Sí, es Como todo parte buen de hermano. eso, es así, El así hermano que mismo. no pelee, pues no sabe lo que es eso. Así mismo es.
José, te menciono, además de ser CPA, te has destacado ¿verdad? Por la labor que has realizado en otras organizaciones como la Cámara de Comercio del Oeste, la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo, Club de Leones, entre otras. ¿Qué significado tiene para ti haber sido parte de estas organizaciones? A diferencia de ahora que no se cree quizás mucho en las organizaciones, ¿verdad? Pues son diferentes periodos, generaciones y circunstancias. Pues yo siempre busqué en aportar algo de lo que yo tenía a estas diferentes organizaciones que siempre buscan ayudar a las demás personas o a los demás comerciantes. En la Cámara busqué poder darle, cuando entré, primero la Junta de Directores de la Cámara, quería darle cierto formalismo. Se lo dije al presidente, si venimos aquí, todavía me acuerdo de una anécdota, en cada reunión había bebida. Y entonces yo lo primero que le dije, la bebida, como yo era el tesorero, las bebidas se acaban. Okay. No hay forma de poder discutir issues sin importancia con un trago en la mano, porque se vuelven incluso hasta belicosos. Ese es el concepto de lo que quise. Quise aportar en cada una de estas organizaciones, hacer algo que dejara un recuerdo. En SUIA, pues ayudar a los comerciantes, dimos muchos talleres, hemos dado y continuamos. Ahora el presidente de SUIA es mi socio, Cristian Vera, el presidente de SUIA de este año. Pagan del Toro nos enseñó mucho tiempo que hay que ser líder en la comunidad para poder ser. Lo que pasa es que yo siempre quise ser líder, pero dejándole un poco de espacio a mi familia. Bien. Hay líderes que se entregan en la totalidad y se olvidan de lo que son los verdaderos sacrificados. Ese ministerio principal. Del ministerio principal que venimos a la vida, educar. Yo tuve ese balance, además que tengo una excelente compañera que le dio el seguimiento ese que me faltaba a veces en las noches que yo estaba en mi casa. Pues ella impartía ese y siempre mis hijas me respetan. De hecho, tengo una hija que es CPA y ahora trabaja conmigo, Magda Toro. Es muy buena en taxes, ¿sabes? Importante, hay que tomar nota. Salió mejor que su padre, tengo que decirlo. Mucho mejor. Mucho más inteligente y mucho más astuta que su padre. Así que y que además aportar en las organizaciones, en los Leones, es aportar y darle siempre, igual que estuve en la Junta de Directores del Colegio de CPA, la Junta del Colegio de CPA me dio mucha educación. Te puedo decir quiénes fueron mis maestros en el Colegio de CPA en la Junta de Directores. Fue la pasada Contralor Liliana Colón Carlos, por primera vez, Gené Rodríguez, el secretario de Hacienda Manuel Díaz Saldaña. Fueron mis tutores en lo que es procesos de juntas de directores y cómo encaminar decisiones dentro de una organización. Y eso, pues tengo que decirte que nos ayudaron un montón. ¿Y todavía hacen los 3 largos y 3 cortos? ¿Sí? Ya me acogí a la jubilación porque ya el león ya casi ni ruge, así que y la melena que tiene es muy corta, así que los que nos están viendo, los 3 largos y los 3 cortos son los gritos que hacen los miembros de los clubes de leones. Es un ritual. Es un ritual. Una felicitación a un compañero es 3 ruidos largos, 3 ruidos cortos, el ruido del león. Exacto. Y es lo más cómico y agradable, pero es simbólico. Así que bien. Eso es parte de lo que es el aprendizaje. Y yo le digo a todos los compañeros CPA jóvenes, a los jóvenes que a cada rato me encuentro con ellos, pertenezcan a una junta de directores. Si pueden comenzar con el colegio de CPA, que comiencen con el colegio de CPA, porque da estructura. Claro. Entonces yo me acuerdo, Liliana Colón Carlos, la primera vez que me reuní con ella, me dijo, tú vas a ser... Primera presidenta mujer de la primera presidenta de CPA. Mujer. Fue socia de Arthur Anderson. Me agarró por un brazo y me dijo, que de hecho tengo una anécdota con ella, vente que tú vas a ser miembro de la junta de directores. Y yo le dije, Liliana, que ella es de la familia de Cabo Rojo, de los Carlos. Le dije, yo no conozco nada de eso. Me dice, no me importa. Y el primer día me trajo un libro y unos papeles y me dije, léete esto. Vamos a comenzar con educarte. Y ahí repetí 4 veces. Sí, qué bien. Porque después vino Manuel Díaz Saldaña y me dijo, no, tú no te puedes retirar.
tú tienes que estar conmigo y yo pues se lo Y agradezco. que estás envuelto en el colegio de CPA, apenas 5 años pasada su fundación del 73. Sí, yo empecé en el 78 y conozco bastante la historia y fuimos de los socios que aprobamos la nueva sede que ahora mismo tenemos. Qué bien. Cuando antes estábamos en el Capitol Center, no en el Capitol Center, era en Atorrey, detrás del Tribunal de Atorrey. Estaba la sede, chiquita, sobre todo. Qué ¿sabes? bien, qué bien. Oye, José, y sé, ¿verdad? Que le das, ahorita lo mencionaste, es un gran valor a tu familia, a tus hijos. Dijiste que Hijas. a tus hijas Y nietas. y Lo único que tengo en mi vida nietas. son mujeres. Ah, que es pues una estás felicidad. querido, estás No, querido. eso es lo mejor del mundo. Pero adicional a eso, ¿te gusta viajar? Sí, ahora en mis últimos 5 años, pues mi esposa quiere que los disfrutemos. Muy Mientras bien. le dedico mis 12, 14 horas a la profesión, incluyendo a veces sábado y domingo, que eso lo sabe mi esposa que va a escuchar esto también. Sí. También le dedico a compartir en vacaciones, que es conocer el mundo. ¿Algún destino particular que te digas, mira, hasta ahora mi favorito ha sido Sí, espectacular, París. París? París me Qué encanta. bien. París es mi ciudad preferida. Qué bien. Y ya la conozco, el centro lo conozco bastante bien. De hecho, lo camino, lo que hago es que lo camino. Qué bien. Ahorita mencionaba fuera de cámara Santiago de Compostela. ¿Tienes como meta hacer el Camino de Santiago? Lo vi, Sí. lo vi, me gustó ¿Qué? mucho. Es muy tradicional. Enorme la cantidad de peregrinos que llegan todos los días, Sí. a todas las horas. Pero sí lo tengo en el bucket list, vamos a decir, pero de alguna forma un poco más pasiva, Claro. adecuada a quizás a mi fortaleza. ¿Te acuerdas que yo te dije que Papito Dios no me dio el don de atleta? Tú sabes, me dijo, no. Con lo que te di es más que suficiente, utilízalo. Así que, pero lo tengo en bucket list. Es muy bonito. Estuve 7 días, estuve hace 2 semanas ahí. Qué bien. ¿Cuál todavía es uno de los destinos que dice el próximo que me gustaría sería? Pues mira, a mí me gusta leer mucho sobre la historia para Ok. poderte decir de por qué esa ciudad. Ujú. Y quiero ir a Vietnam. Vietnam, Ok. en la época de la guerra de Vietnam era cuando yo me estaba desarrollando como estudiante. Ujú. 68 a 72. O sea que estaba de noveno a 4º año de high school. Y Ok. impactó mucho mi vida la historia sobre esa guerra, la Segunda Guerra Mundial, porque Sí. 3 de mis 10 tíos estuvieron en la guerra ahí. Mira para Y allá. me gusta mucho la historia, por lo tanto, Vietnam es uno de mis últimos países a ver en el Destino. bucket list. Qué bien. Y me parece que va a ser una gran confrontación, ¿verdad? Tengo muchos amigos que estuvieron en la guerra de Vietnam. Yo Ujú. estuve seleccionado, pero en eso terminaron el draft. O sea, en el Wow. 72 fue el último año que llamaron para el draft. Pero ya yo estaba en la lista número 10 o 11, ¿tú sabes? En el calling list, Ajá. ¿qué hacen? Pues estaba en el 11 y dije, Papito Dios, Ujú. déjame acá, no me envíes para allá. Y Sí, pues sí, se sí. dio. Qué Se dio. bien, qué bien. Eso te alcanzó la gracia en ese Sí, pero momento. quiero ir a qué- ver el sitio, la verdad Qué que bien. una experiencia. Sí, es diferente el contexto. Es bien Como- diferente, bien Eso diferente, es pero me así. dicen que es bien De- interesante. Es una recuperación económica increíble y es parte de lo que quiero Qué comparar con bien. lo que sé. Trabajando 10 a 12 horas diarias y sábados y domingos, algunos sábados y domingos, no te van a dejar mentir en este podcast. Cuéntanos cómo haces para crear un balance entre familia y trabajo. Bueno, pues mira, he desarrollado unas técnicas que me funcionan muy bien. La Excelente, verdad que cuéntamela. se las digo a todos. Cada espacio es importante, ¿verdad? Ujú. Y cada persona tiene que tener espacio, aunque mi esposa va a decir que yo no cumplo las promesas, pero aquí voy con ella. Por ejemplo, los jueves y los viernes yo salgo de la oficina a las 5:30, 6 de la tarde. Ok. 6:30. No me quedo más tarde. Yo por regla general salgo de la oficina a 8 o 9 de la noche. A veces un poquito más tarde. Ujú. Pero aprovecho los jueves y los viernes para compartir en un restaurante en La Parguera, que se llama el restaurante El Turrumote, que le invito Qué a las bien. personas, excelentísimo. Y uso ese espacio de 3, 4 horas para estar con mis amigos, con mi esposa y mis familiares. Los jueves Qué es bien. para estar
con los amigos y mi esposa. Y los viernes es para estar con mis primos y mi esposa. Oh, qué Y el que me chévere. venga a hablar de trabajo. Y el primer jueves de mes es para estar con los socios del capítulo de Mayagüez. Ah, sí, pero ahí me llevo también la doña. Claro, Así. claro. Muy bien. Y tengo un amigo mío que hace una cofradería. Qué Que bien. si alguna vez ve este podcast, Ok. pues sabe que estamos hablando de él. No le gusta que diga el nombre, no lo voy a decir. Pero tiene un sitio que él prepara comida y bebida. Y ahí los amigos, que muchos de ellos son mis clientes también, porque él es mi cliente y mi amigo, pues sin romper la independencia, por supuesto, en todo Claro. momento. Pues compartimos una cofradería que es o trae una persona que habla de un tema importante o simplemente entre nosotros hablamos de algún tema importante y compartimos y diferimos y así sucesivamente. Qué bien, qué bien. José, tú eres un ejemplo, ¿verdad? De la profesión de CPA, tiene muchas vertientes. Has trabajado en el área de valoración de negocios. Continúo en valoración bien utilizado en estos días. Correcto, Pero, que vas a estar dando un seminario próximamente. el próximo jueves. Has sido perito en litigios, entre otras. ¿Qué les dirías a los estudiantes de contabilidad o de escuela superior que están considerando nuestra profesión como una opción para desarrollarse laboralmente? Pues mira, yo te diría que a diferencia de lo que entienden, nuestra profesión es una que tiene muchos caminos diferentes para recorrer. Ujú. Desde contribuciones, auditoría, peritaje, valoración, como asesores. Yo estuve mucho tiempo asesorando municipios y alcaldes, la Asociación de Alcaldes de la Federación. Trabajé también para el Banco Mundial de Fomento, ya extinto, por supuesto. Ujú. Federación, ayudé a la Federación en algunos temas de legislación. Los vehículos están como los 10 dedos de la mano, un camino diferente para cada opción. O sea, no es una profesión aburrida. Por supuesto, para poder aprender tienes que hacer dos cosas. Uno, estar dentro de una práctica. Ujú. Dos, leer. Tienes que ser autodidacta. Ujú. El mundo no se acaba cuando termina la universidad. El mundo empieza cuando se acaba la universidad. Así es. Así que ese es el camino. Tiene mucha pertinencia. A mí me encanta lo de valoración. Ujú. Sacrificado, técnico, complejo. Pero me abre un mundo de oportunidades. Ujú. Y me abre, Así es. la mente me la abre a cosas que no son cuadradas. Ujú. No tienen forma. Claro. Por lo tanto, requieren tu interpretación. Y lo más lindo del mundo es que tu cerebro pueda producir una idea práctica y que funcione. Y que ayude a tomar las decisiones Que ayude, importantes. que sean Claro. las decisiones que esa gente está buscando. Correcto. Así que el mundo está lleno de piedras, Ujú. clavos, aún las rosas tienen espinas. Así mismo es. Por lo tanto, si usted quiere triunfar, a este candidato, a ese estudiante, desarrolle su mente Ujú. en ese campo que es tan bonito. Ya la contabilidad con la inteligencia artificial se va a mover a unos caminos mucho más amplios. Eso es así. Y no vamos a perder oportunidad. Al revés, nos va a abrir unas nuevas alternativas de camino con inteligencia artificial, Así mismo es. con el Natural Language Processing, con todas Que es estas. importante montarnos en esa ola. Tenemos que estar. Aún yo Eso es así. me paso leyendo porque una de mis cosas que me gusta es leer. En mis Ujú. pocos tiempos los busco. Siempre va a haber un hueco. Lo hay. Es no dejar que ese hueco se convierta en una rutina. Hay que variarlo. Ujú. Pues el día que tú quieras descansar, descansa. Claro. Pero ya sabes que te toca un taller. Y en la vida es eso. Es sacrificarse. ¿Cuál sería el título del libro de tu vida? Sin ofender a nadie yo te diría que mi título de vida es persistir. El libro ¿Cómo se puede persistir en la vida? Lleno Excelente. de retos. Eso sería un Excelente. tema. ¿Cómo Eso persistir? está ya que me lo quiero leer. José, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros hoy. Me siento muy agradecida por las oportunidades profesionales que me diste al inicio de mi carrera. Valoro muchísimo la amistad que hoy nos une, así es que muchas gracias por haber aceptado esta invitación a venir al podcast. Como no, muchas gracias a ti y mucho éxito desde Mayagüez con amor.
No olviden suscribirse a este podcast que está disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcast, entre otras plataformas digitales. También síganos en las redes sociales. Estamos en Facebook, LinkedIn, Instagram y X. Nos encuentran como Colegio CPA PR. Espero que ustedes hayan disfrutado de este segmento tanto como me lo disfruté yo. Los esperamos en nuestro próximo episodio porque los martes son martes de números. Hasta entonces. Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Conexión a Internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.